de lucha social del Magisterio Popular Organizado. Escuelas en Movimiento. Con Óscar Hernández Neri y Jessica Fuentes. Por Comunicadores MX. Escuelas en Movimiento. Hola, hola, ¿qué tal? Tengan todos una muy buena tarde. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa, la 23ª emisión del programa de Escuelas en Movimiento a través de Comunicadores MX. Hola, Óscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias por mirarnos, por escucharnos en este momento en vivo o posteriormente. Jessica Fuentes, bienvenida. Gracias. Estamos en una emisión más de Escuelas en Movimiento y vamos a comenzar con noticias y luego con la entrevista que guiará nuestro programa. Sí, claro que sí, Óscar. El día de ayer hubo una movilización muy importante. Bueno, creo que muchas movilizaciones, o sea, distintos contingentes bloquearon, cerraron, se manifestaron en carreteras de nuestra entidad y en las inmediaciones de la Ciudad de México. El movimiento del Magisterio contra la Reforma Educativa, nuestros compañeros y compañeras de distintas organizaciones, se manifestaron exigiendo una audiencia con la gobernadora. Sí, así es. Dices bien tú, en distintos puntos. En distintos puntos. Nos comunicaron nuestros compañeros, nuestras compañeras, que sí consiguieron una audiencia con la gobernadora. En días posteriores se les dará esta audiencia para resolver demandas de todo el magisterio, creación de nuevas escuelas, necesidades de nuevas plazas, basificaciones de profesoras y profesores en los niveles básico, medio superior, terrenos para escuelas, entre otras cuestiones. Están reivindicando lo que a todos nos interesa, o sea, problemas que ocurren en el ICEMIN. Sí, claro. Falta de servicio, falta de medicamentos, desatención a compañeros y compañeras, entre otras cuestiones. Esa es una noticia importante. Creo que la gobernadora ha tenido sensibilidad y va a atender a nuestros compañeros del MECRE. Recordemos que es un movimiento que surge en aquellos años terribles en los que Peña Nieto, siendo presidente de la República, formula una reforma supuestamente educativa y intentaba someter a los maestros y maestras a una serie de transformaciones con las que resultaban muy afectados. Hubo manifestaciones, hubo enormes reacciones de parte del magisterio en todo el país, en el Estado de México particularmente, y de ahí surge este movimiento. Entonces, hoy se vuelven a manifestar. Nuestros compañeros y compañeras del MECRE van a tener diálogo con el gobierno. Esperemos que en esta ocasión tengan solución a sus demandas. Sí, así es. Pues este ha sido un medio que pues distintas organizaciones han utilizado para obtener ciertos resultados, ¿no? O hacer un llamado a las autoridades para que los volteen a ver. Y vamos a decir que no son los únicos, o sea, también los contingentes del movimiento magisterial mexiquense, en donde participamos, sí, sí. Jessica Fuentes, nosotros como parte de este movimiento, también vamos a movilizarnos el día 30 de octubre, porque no se han resuelto las demandas básicas de su pliego petitorio. Vamos a recordar que la semana pasada dimos a conocer el pliego petitorio de 11 puntos, en el que, entre otras cosas, figura una demanda sustantiva, el pago al personal no docente.
la basificación de personal en los distintos niveles educativos, la entrega de claves de centros de trabajo, es decir, el reconocimiento de nuevas escuelas. Sí, y la resolución de la suspensión de pagos de algunos de los profesores. Muchos compañeros que están teniendo problemas, ¿no?, de pagos, como no era en otras administraciones. Qué desgracia que en esta administración está habiendo múltiples irregularidades en los pagos, con compañeros que no cobran. Hay compañeros que cobran de más, compañeros que están teniendo problemas en general con sus formatos únicos de pago de personal, y que todo tiene que ver con una mala administración, con una mala planeación de las autoridades. No sabemos qué está ocurriendo. Está habiendo disfuncionalidad en el ejercicio del poder dentro de la Secretaría de Educación. No se hable del INIFE, el organismo que dirige la construcción de infraestructura, la construcción de escuelas. Está habiendo problemas, muchas demandas que están suscitando esta urgente necesidad de la atención de parte del secretario de Educación, de parte del secretario general de Gobierno, de parte de la gobernadora, para que ponga orden, para que tenga soluciones este pliego petitorio del movimiento magisterial mexiquense. Se va a movilizar el próximo 30 de octubre. Así es. Bueno, por otro lado tenemos pues una convocatoria del UNIR. La Unidad Nacional Independiente en Resistencia convoca a una movilización internacional simultánea el lunes 13 de octubre. Ahí nos vamos a mirar, nos vamos a ver en el Ángel de la Independencia, porque vamos a marchar al Zócalo. Así es. El Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero, el movimiento, la plataforma, nuestras grandes compañeras de Haz Valer Mi Libertad, este colectivo al que admiramos, queremos, mujeres que amamos y que nos llenan siempre de admiración. Vamos a movilizarnos el día 13 porque se trata de una contingente que va a demandar la atención de la Presidenta de la República, la atención a las demandas, particularmente en el Estado de México, de la gobernadora, porque han sido ignoradas, o sea, demandas que debieron haberse ya resuelto, que debieron haberse ya atendido. Vamos a exigir. Además es importante señalar, Oscar, que esta marcha intenta articular a los pueblos originarios y de alguna manera, bueno, ellos mencionan que a 533 años de esta invasión a América, bueno, las formas de violencia no han sido erradicadas, sino solamente han cambiado de forma, como la criminalización que el otro día comentábamos, ¿cierto? Cómo nos cuesta trabajo, sí, claro, la palabra criminalización. Y hasta nos parecemos a Elba Ester. Sí, claro. Pero es cierto, nacionalmente se va a exigir desde distintos frentes que la Presidenta de la República atienda estas demandas. Demandas relativas a el agua, al territorio, los pueblos originarios, demandas relativas a la educación, demandas relacionadas con aquellos conflictos políticos sociales, por ejemplo, de Puebla, de nuestros grandes compañeros campesinos de la Coordinadora Nacional de Pueblos, campesinos, organismos que han reivindicado permanentemente el derecho a la tierra, el derecho a los territorios, programas para el campo, la CEMPA.
Entre otras. Vamos a ser testigos de una movilización en la que participaremos también maestros y maestras del Estado de México. Bien, bueno, si te parece bien, entonces vamos a entrar en materia de lo que toca a este programa del día de hoy. Sí, en esta ocasión nos ocupa una temática fundamental que está preocupando, que está llenando de zozobra, de mucha preocupación al magisterio, a maestros y maestras, es la violencia de estudiantes, de padres de familia contra maestros y maestras, pero además de autoridades. O sea, el malestar que está sintiendo el magisterio por agresiones, por acusaciones, por hostigamiento de parte de estudiantes, chicos, chicas, niños, niñas, padres, madres, pero también autoridades. Claro que sí. De las autoridades. Tan es así como lo vimos en el programa anterior con la compañera Blanca Servín, no sé si recuerdas. Sí. Pues eso también es una forma de violencia. Vamos a tener una entrevista con un connotado compañero, abogado, que nos va a dar algunas pistas sobre lo que se puede hacer. Sí, Tonatiuh Vidal. Tonatiuh Vidal, en torno a este grave problema, o sea, la presión, la violencia, el acoso que se sufre de parte de las autoridades para con maestros y maestras. ¿De dónde viene? ¿Por qué ocurre? ¿Y qué hay que hacer? Hemos de decir que los que somos profesores, profesoras, vivimos cotidianamente la escuela, y en la escuela hay grandes satisfacciones, sí, pero también hay momentos de enorme tensión, también hay ocasiones de indefensión, ¿no? Mucha vulnerabilidad cuando chicas, chicos, estudiantes o padres, madres de familia nos agreden, nos presionan, nos obligan a defendernos, pero no podemos defendernos. O incluso que son coartadas de la autoridad misma, ¿no? Y si esto se convierte en solapamiento de autoridades o se convierte en presiones de autoridades, las cosas se constituyen todavía en mucha mayor presión. Los que somos profesores, profesoras, tú tienes poco tiempo de serlo, que les habla, más de 30 años en el magisterio, hemos vivido muchas experiencias, pero se viene agudizando este empoderamiento de estudiantes, de chicos, chicas, que se niegan a acatar, a cumplir normas, reglas, estilos de trabajo de las escuelas y quieren hacer su voluntad. Sí, vulnerando. Mucho tiene que ver con el papel que juega la escuela, la educación en sus vidas, ¿no? Como comunidad. Sí, decía yo, está vulnerándose el estatus, el poder, los intereses educativos institucionales de la escuela, y nos quedamos en la indefensión porque no podemos, los profesores, las profesoras, no podríamos responder violentamente a una agresión. Vamos a ver qué nos dice el licenciado Tonatiuh Vidal respecto a esta problemática, cómo ellos, desde la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, un grupo
de licenciados, de abogados, vienen observando este fenómeno. Iniciaremos con Tonatiuh, que nos va a explicar a través de la entrevista que nuestra compañera Virginia Lugo le ha hecho, quién es él, por qué está metido en esta circunstancia, qué opiniones tienen, cómo está caminando la defensa de este tipo de casos, y haremos reflexiones posteriores, si te parece bien. Sí, así es. Además de que ha estado en varios movimientos, ¿no? Sí, ha sido un activista que ha participado en distintos movimientos, entonces bastante acorde con las escuelas en movimiento. Pues vamos a ver. Hola Oscar, hola Jessy, compañeros de Comunicadores MX, buena tarde, público amable de Escuelas en Movimiento. Nos encontramos con el licenciado Tonatiuh Vidal. Él es compañero nuestro, abogado, maestro, activista y también ahora pues defensor de compañeros maestros que están siendo agobiados, que están siendo acusados injustamente tanto por estudiantes, padres de familia como autoridades educativas. Y bueno, nos concedió un poco de su tiempo. Gracias, licenciado, por concedernos un ratito para poder platicar para el público de Escuelas en Movimiento sobre esta temática que mencionamos. Quisiera que pudieras explicarle al público de entrada quién eres, qué te trae aquí, quién es Tonatiuh Vidal dentro de las organizaciones sociales, del movimiento magisterial y de la ANAD. Gracias, Vicky. Pues me presento, ya Tonatiuh Vidal Rojas Campos, largo el nombre. Pertenezco a la Asociación Nacional de Abogados y Abogadas Democráticas de México. Ya hemos también cambiado así el nombre a la ANAD, pues, o sea, tenemos que adecuarnos a la situación. Claro. Y soy el presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, sección Estado de México. Pues pertenezco a esta organización desde el año 2008. El presidente era el maestro Lauro Sol. Hoy tenemos un consejo dentro de la ANAD, donde el cual participo yo y otros 3 compañeros. Okay. Hemos ayudado o participado dentro de varias causas, el movimiento zapatista, el ZL en su momento, con los compañeros de San Salvador Atenco en algunas ocasiones. Así es. En el movimiento magisterial también, con la CENTE, con la CENCENTE, con las organizaciones del Estado de México, con frentes que han surgido en el Estado de México, como la FODET, sí, el MECRE, la TRIPLE-M y varias organizaciones del Estado de México, magisteriales, democráticas. También hemos apoyado al movimiento campesino, estamos ahí, seguimos apoyando al movimiento campesino y estamos impulsando un cambio al 27 constitucional, a los obreros, trabajadores, al ESME, a los usuarios, a la NUE. Participamos también en la creación de la NUE en 2011, hace ya algunos años. Participamos también en el movimiento Socios 132, por ahí estuvimos en una expresión fuerte que era Frente Oriente 132, con los compañeros de Ayotzinapa. También hemos estado con los compañeros de la CETEC en Guerrero. Y hoy tenemos 17 secciones en el país. 17 secciones de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. ¿A lo largo de la República Mexicana? A lo largo de la República Mexicana. Okay. Desde Yucatán hasta Sonora, Baja California, Durango, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Estado de México, Morelos, Veracruz. Hemos crecido también como abogados y queremos seguir creciendo, pero no como la verdolaga por todos lados, que es muy nutritiva la verdolaga, pero crece, claro, se dispersa mucho. Pero queremos crecer con calidad y no sin perder nuestra autonomía. Somos una organización autónoma, no dependemos del gobierno. Hay compañeros que trabajan dentro del gobierno, pero nosotros no dependemos del gobierno. Somos autónomos
tampoco recibimos apoyo de asociaciones civiles o de donde vengan para mantener nuestra autonomía. Entonces así nos manejamos, llevamos asuntos en lo particular, pero como abogados democráticos asesoramos al pueblo en general y la defensa de los derechos humanos. Perfecto. Licenciado, respecto de, bueno, nos hemos encontrado en diferentes luchas, como bien mencionas, sobre todo en el ámbito magisterial. ¿Qué lleva a la NAD, qué te lleva a ti como abogado, observando la problemática que están viviendo los maestros frente a la violencia de la que están siendo víctimas por parte, pues en algunos casos de estudiantes, de padres de familia y de autoridades educativas sobre todo? ¿Qué los lleva a ustedes a querer defenderlos, a querer generar una estrategia de defensa? ¿Cómo observas el panorama de los maestros y qué los mueve, compañero? Mira, ahí es importante esta pregunta. Mis hermanas son maestras. Tengo dos hermanas profesoras. Y dentro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos también hay varios compañeros que son profesores. Y tenemos vínculo con compañeros. Y en 2013, fíjense que ahí nosotros estábamos apoyando la lucha obrera, pero sabíamos que también se avecinaba una embestida en contra del magisterio, una reforma propuesta por Enrique Peña Nieto, 2013. Antes del 2013 también hubo una reforma a la ley de amparo, una reforma regresiva. Con Calderón. Que también ahí con Calderón, con Peña Nieto. Okay. Y nosotros defendemos la progresividad del derecho, siempre y cuando sea a favor de los derechos humanos y de los trabajadores, trabajadoras. Nosotros sabíamos que la reforma al artículo 3º, al artículo 123, que iban en contra de los maestros. Ya habíamos metido por ahí en 2012, hubo una reforma también a la Ley Federal del Trabajo, en contra de los trabajadores, los obreros. Sí. Por ahí se metieron 2 millones de amparos. Ayudamos en ese proceso como abogados democráticos y también decidimos ayudar al proceso de amparar a los maestros, pero por eso se hizo una reforma en abril del 2013 a la ley de amparo, una reforma regresiva. Ojo, también en esta nueva reforma a la ley de amparo hay regresiones. Okay. Nosotros decimos que nos podíamos amparar en contra de acciones de ley que hiciera el gobierno. Okay. El gobierno estaba haciendo una acción en contra de los derechos de los trabajadores en la educación y podíamos ampararnos. Por eso hace una reforma ahí los diputados maniobran, los diputados priistas, panistas, y hoy también hay maniobras en contra de los trabajadores. Preparan el terreno para lo que viene. Y eso no lo podemos permitir. Pero fíjense que ahí avanzamos y decidimos apoyar un amparo que había hecho el compañero Manuel Fuentes Muñiz con los compañeros del CENTE, y que también nosotros propusimos a la CENTE y que impulsamos dentro del Magisterio del Estado de México, que en ese entonces nos coordinábamos como FODEP. Sí. Era un frente que fue antesala de lo que es el MECRE. Sí. Y nos movilizamos con ellos y nos vamos a amparar. Pero ahí venían varias violaciones a los derechos de los trabajadores. Era una ley que perjudicaba los derechos laborales de los profesores de servicio del Estado. Participamos, se meten entre la CENTE, el CENTE, los maestros del Estado de México, casi 750,000 amparos. Se declaran incompetentes. Después de ahí nos vamos a Puebla, nos mandan ahí, por ahí estuvieron 6 meses. Es importante recalcar por qué. Hay un amparo que se va a la Suprema Corte de Justicia, la vieja Suprema Corte de Justicia, donde pues era un instrumento del poder.
Y ahí lo recalco tanto porque es donde vamos a una pregunta que voy a contestar, de por qué apoyamos al magisterio y por qué lo seguimos apoyando, aunque también para nosotros el interés superior del menor es lo primordial. Sí, claro. Lo sabemos que para los maestros, para los padres, para todos, el interés superior del menor es lo más importante. Pero hay para sobreseer este amparo, la Suprema Corte, el amparo a favor de los maestros dice que si bien se están violentando los derechos de los trabajadores de la educación, hay un interés superior del menor. Y ahí es donde nos lo plantean. Y ese interés superior del menor es lo que hoy plantean en el nuevo, lo que antes era el Vive, tú eres el CONAVI, ¿no? O por ahí. Y eso lo plantea mucho para, pues hoy, también plantear cambios al sistema educativo. Y ahí ahorita vamos a profundizar. Sí, claro. Sobre todo, sabes, en el punto de la intención de hacer ver al público Escuelas en Movimiento esta vulnerabilidad del trabajador docente frente a la violencia que se está viviendo, o la violencia que ha vivido a manos del Estado, de la autoridad educativa, pero también a manos de estudiantes, de padres de familia, toda esta situación que lo dejan vulnerable frente a los hechos violentos y que lo posicionan pues de una manera en total desventaja. Y precisamente ahí es donde lo que mencionabas, hacer ver cómo de acuerdo a la ley podría ser o tiene que ser defendido el docente, pues, ¿no? Frente a todas estas arbitrariedades que se vienen cometiendo. Pero, bueno, podría ser que nos explicaras sobre qué está haciendo la ANAD. En este momento, ¿tienen ustedes un trabajo ya muy desarrollado frente a esta situación? ¿Podrías comentarnos qué está haciendo la ANAD en esto? Y bueno, sobre el trabajo que viene realizando la ANADLIC, ustedes tienen ya un trabajo muy avanzado en la defensa de los compañeros frente a este asunto de la violencia. ¿Nos podrías comentar un poquito puntualmente para que el público Escuelas en Movimiento tenga claridad de cómo es que ustedes plantean que se puede defender al trabajador docente? Fíjate que también ahí tenemos preocupaciones. Pues también tenemos tenemos amigos, amigas. Hemos también hecho trabajo sindical con Norberto, en Redime, Moresi. Hoy sigue estando el magisterio charro, lo planteo porque en el gobierno de Delfín hay un sindicato charro. Este sindicato charro tiene que tener abogados que le ayuden al maestro, que defiendan al maestro. Y no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque están dentro de un sistema corrompido. Planteamos que la preocupación es el interés superior del menor. Sí. Pero también nos interesa que la educación de los menores sea integral. Lo planteaba, fíjate, Claudia, cuando tuvo en su campaña, que tenían que tener psicólogo, que tenían que tener dentista, que tenían que tener médico, tenían que tener psiquiatra, tenía que ser integral. Bueno, pero los maestros, ¿qué? Nosotros, cuando planteaban la reforma educativa peñista, decían es que los maestros tienen que capacitarse, tienen que tener maestrías, doctorados, tienen que tener ciertos perfiles. Nosotros decíamos bien, pero el Estado tiene que otorgárselos, ¿no? Claro. Tiene que otorgarles las oportunidades para que vayan a hacer maestría, para que vayan a hacer doctorado. Pero además, tienen un horario laboral. Los maestros tienen su horario laboral, entran algunos a las 8 de la mañana, salen a la 1, y hay otros que entran a la 1 y salen a las 6 de la tarde. Los maestros, después de esos horarios laborales, tienen que ir a su casa, o a tener otras actividades o otro empleo. Pues bueno, el gobierno, los directivos, los supervisores, a veces los convocan en fuera del horario de trabajo.
Sí. Eso lo vimos cuando defendimos a los maestros. Entonces decimos, bueno, hay violaciones, el gobierno dice, pues tienen que adaptarse a ciertas circunstancias, pero no te da los elementos. Hoy vemos que también dicen, tienen que adaptarse los maestros a estos lineamientos, pero no nos dan todos los elementos a los maestros. Hay violaciones porque ahí vemos, hay una experiencia de una maestra, no se llama la ley Tere, y se fundamentan pues críticas, levantan ciertas denuncias en contra de una profesora. Mentiras. Y esto pues también se ha ido como acrecentando, pues. Sí, Digamos que sí ha habido violencia dentro, porque tampoco podemos tapar la violencia que se da en las escuelas. Pero también hay violencia que se trae a las escuelas desde el hogar, ¿no? Claro. Desde los ámbitos de amistades se trae violencia a la escuela. Y hay, digamos, alumnos violentos que tienen violencia dentro de su casa, pero también esto lo replican dentro del aula. Pero también hay padres violentos que llegan y quieren seguir violentando a maestros, profesores, directivos. Sí, claro. Y esto va acrecentando. Y se le ha dado un poder que ahí tendríamos que también analizarlo y ver, porque no queremos caer en la paranoia de decir todo es malo, todo es bueno. Pero sí se pueden modificar y también se pueden apegar a derecho y a la no violación en derechos laborales, derechos humanos, en cuestiones administrativas. Y nosotros hablamos incluso del debido proceso que deben de tener los profesores cuando son señalados. Okay, sí. Y esto del debido proceso lo usamos mucho en materia penal, pero seguimos avanzando en esto y ahorita seguimos contestando la pregunta. Okay. ¿Vale? Licenciado, esta situación, esta condición del docente de ser siempre una figura dentro del ámbito educativo nos coloca en una posición bien vulnerable. Estamos ante los ojos de niños, jóvenes, padres de familia, de la comunidad en general, como alguien que es respetable, como alguien que educa, que da, y que obviamente cuando se ve acusado y muchas veces falsamente, pues es una situación, insisto, nos coloca en una posición vulnerable porque no hay cómo defenderse, cómo entrarle a defenderse sin que parezca una respuesta violenta, pensemos. ¿Cómo aplica ahí esto que mencionas del debido proceso? Fíjate que nosotros hablamos del debido proceso y la presunción de inocencia. Sí. Y la Constitución y los tratados internacionales hablan de ello. Okay. Pero dentro de las escuelas no se da. No se da el debido proceso, porque de repente dicen, a ver, danos qué pasó tu acta de hechos, y no apuntamos el tiempo, el modo, el lugar. Nosotros lo que estamos haciendo es decirles, a ver, compañeros, vamos a aprender a hacer un acta de hechos, donde haya tiempo, modo, lugar. Bueno, pero ¿quién se la vamos a dar? Pues a nuestro superior jerárquico. Sí. De lo que pasó, del hecho que haya pasado. Pero de repente llega el superior jerárquico, o esto pasa a supervisión, si hay violencia de que un niño me señaló, que el padre de familia nos señaló, y se vulnera nuestro debido proceso y nuestra presunción de inocencia. Teníamos un caso aquí en Chicolhuapan, donde un chavo de la calle, 16 años, se mete y le pega fíjense, el estacionamiento de una profesora, y el chavo se lesiona, pero fue dentro de la escuela. Llega el director, llegan los policías y le dicen a la maestra, ¿saben qué? Pues como es menor de edad y no queremos violentar el interés superior del menor, usted tiene que pagarle el médico y tiene que pagarle los daños
a su motoneta. Bueno, la responsabilidad en primer lugar era del padre de familia, pues nosotros planteamos ahí. ¿Quién le da una motoneta? No llevaba casco. Bueno, fue coaccionada por la directora para que pagara los daños. Wow. O sea, ¿por qué? Para que no se metieran en líos. Y los policías también hablaban del interés superior del menor, porque ahora lo utilizan, ¿no?, para atacar. Sí. Y hemos tenido así asuntos con maestras y maestros señalados, donde pues dice el niño que le jalaste el pelo, dice el niño que le gritaste, y llega el padre y te acusa con el director, y se hace un chismerío, pero el director, como tiene, pues ahora sí que dicen que ellos tienen la indicación de que tienen que removerte, pues te remueven sin tener un debido proceso. Y desde ahí aplica entonces tu presunción de inocencia proceso. Te la violentan, ¿sí? Porque tú ya eres culpable antes de demostrar tu inocencia. Sí, claro. No te dan elementos. Claro. Entonces nosotros decimos, bueno, pues hay que enseñarles a los camaradas a que defiendan un debido proceso y una presunción de inocencia en todo momento. Claro. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos dando algunas charlas en las nuevas escuelas los sábados, porque también trabajamos de lunes a viernes. Claro. Hay compañeros que me ayudan, el compañero Gustavo Yair Chalico, doctor en Derecho, penalista, muy bueno. Y con ellos trabajamos, incluso con maestros, el maestro sí. Raúl Campo Yepes. Y hoy tenemos también una iniciativa de 10 puntos que hemos mandado a la Cámara de Diputados. Ahí nos está ayudando la compañera diputada Colette, es diputada y está y ella ha estado leyendo estas propuestas. Hemos estado trabajando en ello. Ok. Licenciado, sobre esta, insisto, frente a la vulnerabilidad que tenemos los maestros ante acusaciones que, como bien mencionas, algunas parecieran simples, pero otras son muy graves, y mientras se discute o se define si eres inocente o no, mientras ya te quitaron de tu lugar de trabajo, ya te pusieron en una condición terrible frente a la comunidad, el directivo ya te colocó en una posición prácticamente, como dices, de presumirte culpable en lugar de darte la condición de inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Quién defiende al maestro abogado? ¿Cómo tendríamos que defendernos? Porque el sindicato no nos defiende. No hay en el sindicato una defensa real, como ya lo mencionaste bien. ¿Cómo nos vamos a defender los maestros? Primeramente, nosotros creemos que el primer defensor del maestro es también uno mismo. Pues debemos a ponernos a leer, a estudiar un poquito más, ni modo. Y hay que hacer que el aparato sindical funcione. Okay. O sea, no podemos renunciar a la democratización del sindicato y hacer que el sistema de defensa que tenemos los trabajadores es el sindicato. Okay. Para nosotros, los abogados democráticos, lo primordial es la organización sindical. Y si los abogados no funcionan, pues hay que quitarlos. Así es. Y esto que mencionabas sobre los 10 puntos. Y nosotros planteamos, no los voy a dar todos, algunos se me olvidan, pues. Okay. No trajimos un apunte, fue improvisado, pero bien. Claro. Planteamos nosotros desde un primer momento usar también el derecho de petición, aprender a usar el derecho de petición, artículo 8º, el 35, fracción 5ª, para nosotros saber pedir si se nos está acusando, se nos está señalando de manera correcta, pacífica, como lo dice la Constitución, de manera escrita, y saber solicitar el por qué se nos señala, porque ahora también se nos puede acusar a los maestros anónimamente y no sabemos quién nos señala, ¿no? No sabemos quién nos está imputando algún delito. Y defender los derechos laborales, porque también planteamos ahí de defender los derechos laborales. O sea, tenemos que defender nuestro salario, tenemos que defender nuestra plaza, porque se nos remueve, pasamos a un proceso, y si se nos halla inocentes, pues nos regresan a nuestra
Sí. a nuestra plaza. Pero Si se mientras, nos- solo con un disculpe usted. Sí, mientras con un disculpe, y esto lo llevan, fíjense que lo más que los directivos, lo hemos detectado más en supervisores. Sí. En supervisores que presionan al directivo y si lo removemos, lo cambiamos, pues ya, es más, incluso hay despidos injustificados. Entonces decimos, hay que defender el derecho laboral, pero también hay que usar los instrumentos penales. Sí. Por eso planteamos, porque también nosotros somos garantes de derechos. O sea, tenemos derechos y obligaciones. Claro. Los padres de familia, los maestros. Nosotros decimos, usemos y ejerzamos el derecho que nos corresponde. Si hay directivos, supervisores o autoridades más allá que también están cometiendo acoso, porque también se comete el acoso al maestro, se utiliza el señalamiento de padres de familia para remover a quien no me cae bien, Exacto. a la que no me cae bien, incluso cuestiones de acoso laboral, sexual, etcétera. Se utiliza. Entonces nosotros decimos, vamos a meternos a los talleres, ampliemos esta educación integral de los profesores en la defensa de nuestros propios derechos. Planteamos hacer estas jornadas, lo estamos invitando, pues, a organizarnos también los abogados democráticos con el Magisterio del Estado de México. Estamos a la orden Gracias, claro. para defender los derechos laborales, los derechos del menor, porque le digo, lo primordial es defender la educación de los menores, El derecho. el Sí, claro. interés superior del niño, pero no para perjudicar a nadie. Y pues avanzar en la progresividad del derecho. ¿Y te parece bien si en un momento más le das al público, a nuestros compañeros docentes que les interese los datos de la ANAD, cómo podrían acercarse? Porque, pues bueno, ha habido iniciativas de ley, incluso en otros estados, en el Estado de México, pero nada concreto todavía y por lo tanto, pues bueno, nos sentimos en la indefensión. ¿Podrías proporcionarles los datos a los compañeros que les interese acercarse a la ANAD? Claro, nos pueden encontrar en Google, los encuentran ahí, pueden en Google, los googlean, se llama, nos googlean, buscan Asociación Nacional de Abogados Democráticos, sección Estado de México, y ahí van a aparecer nuestras redes en Facebook, también tenemos Instagram, TikTok, estamos emprendiendo en ello también, todavía no lo dominamos, pero estamos en ello. Y nos encuentran en las redes, ahí estamos, y pues también con gente como tú, Vicky, y gente Gracias. que está en su audiencia de radio. Perfecto. Y que pues, nos inviten y pues ahí estamos y empezamos a ampliar más los temas, ¿vale? Claro, pues te agradecemos mucho, licenciado, mucho No, que gracias hayas a ti. tenido este tiempo, pues, para acompañar a nuestros compañeros que están viviendo estos procesos en este momento y bueno, esperemos que nadie más nos veamos en esa condición, pero aquí está la información. Gracias, Oscar, gracias, Jessy, gracias, compañeros de Comunicadores MX, hasta la próxima, público amable de Escuelas en Movimiento. Pues Tonatiuh nos hace toda una cátedra de derecho para podernos defender, maestros y maestras que nos vemos presionados, que nos vemos violentados, que nos vemos molestados por estudiantes, por padres, madres de familia, pero también por autoridades. Vamos a reconocer, Jessy, estimado auditorio, que nuestra sociedad vive una condición de crisis, una condición de enfermedad, una condición de destrucción progresiva, y la causa profunda es un capitalismo feroz que nos está avasallando y que nos está volviendo individualistas. Esto quiere decir que los individuos queremos ser lo único, lo más grande en el mundo y todo tiene que girar a nuestro alrededor y que somos los que tenemos todos los derechos
todas las capacidades y que podemos ignorar a los demás. Esta civilización destructiva nos está llevando a la enfermedad mental, neurosis, psicosis, violencia, Sí, claro. adicciones, y no es privativa la violencia en las escuelas, es generalizado en un microbús, en una combi, en los hospitales, en las escuelas. Sobre todo a mí se me hace importante mencionar que justo como dices tú, el capitalismo solamente pone el poder en algunos cuantos y es justo el poder el que propaga la violencia, ¿no? Es el poder. Efectivamente, la violencia obedece a los individuos. Los individuos podemos ser violentos, descontrolados, no gobernamos, no nos autorregulamos y dejamos nuestras emociones fluir, y bien puede desatarse actitudes violentas, actitudes de agresión. Pero vamos a comprender la situación en una sociedad, no es privativo de cada individuo, no es, se debe a las escuelas, no se debe, y no se observa simple y llanamente en cada uno de los, en un sector, se observa en todos. En todos los ámbitos podemos observar actitudes violentas, agresivas, actitudes de daño a los otros. ¿Por qué? Porque hay un sistema político-económico que no está dando resultado humanizante, todo lo contrario, una sociedad, una civilización que estamos padeciendo el ejercicio del poder, estamos viviendo el ejercicio de la violencia para imponer nuestra individualidad, no la colectividad, no la comunidad. Me parece que es necesario, primero, esclarecer que las escuelas viven violencia porque es uno de los ámbitos en los que se expresa la realidad social, política que vivimos. No quiere decir que la escuela es el único ámbito donde se expresa la violencia contra maestros y maestras. No. Es generalizado, es una crisis estructural que reina en todos los ámbitos de la realidad, y tiene causas profundas, y estas hay que comprenderlas. Los y las maestras estamos obligados a reflexionar y a reconocer que vivimos una realidad a la que hay que transformar, y ese es el gran cometido que tiene ahora la educación, transformar a la sociedad para que no continúe esta forma de ser, esta realidad. Pues yo creo que todas estas organizaciones de las que hemos hecho mención, incluso el compañero Tonatiuh Vidal, que han superado el individualismo y que han, él menciona que él no depende del gobierno ni la asociación de abogados, ¿no? O sea, no dependen del gobierno, sin embargo, están en toda la disposición de ayudar a la sociedad, a los maestros, a las distintas movilizaciones, pues también ver por sus intereses, ¿no? Sí, Jessy, estimado auditorio, efectivamente, las organizaciones sociales, las escuelas autogestionarias, debemos tomar posición, debemos asumir algún compromiso respecto de esta problemática, que insisto, no es una problemática aislada, no es una cuestión a la que hay que mirar sin desconociendo el contexto histórico, político, ideológico, ambiental. Estamos en una crisis en donde se está enfermando psicológicamente la sociedad. Todas las personas estamos en esta intrincada relación de conflictividades porque hay inseguridad, porque hay pobreza, porque hay necesidades no resueltas, porque hay adicciones,
entre esos grandes problemas que mencionan también vienen del gobierno, ¿no? Porque el mismo gobierno solo antepone sus intereses de los que toman el mando y no ven pues por la comunidad que fue quienes lo llevaron. Estoy de acuerdo, ¿no? El Estado que debiera poner atención en esta compleja problemática es quien tiene la obligación de darle rumbo a un sistema educativo transformador, no un sistema educativo reproductivista que reproduce las maneras del poder, y reproducir las maneras del poder es precisamente reproducir el individualismo, reproducir el verticalismo, reproducir esta autoridad en el sistema educativo mexiquense, mexicano. No hay otra cosa más que tú, maestro, maestra, cumple el currículum, llena formatos, haz informes, elabora toda clase de formatos en los que se especifica con toda precisión cuáles son los pasos que tienes que seguir para que aquellos aprendan. ¿Por qué? Porque tú no tienes derecho a decidir qué, cómo se aprende y qué se evalúa. El sistema educativo nacional, el sistema educativo del Estado de México está supeditado a la orden de la autoridad. No está supeditado, nunca toma en consideración lo que está pasando en la realidad comunitaria, en la realidad de las niñas, niños, de los jóvenes. Los maestros tienen que acatar instrucciones, no pueden educar conforme la comunidad indica o necesita. Fíjate qué diferencia, y ahí es donde nos posicionamos las organizaciones sociales, las escuelas autogestionarias. A nosotros nos interesa lo que acontece en la comunidad y la escuela se compromete a resolver problemas o contribuir a la resolución de problemas, cosa muy distinta a cumplir las normas, reglas, instrucciones y obligaciones que impone unilateralmente la autoridad, el supervisor, el coordinador, el jefe del departamento, el director del nivel, el subsecretario, el secretario, la gobernadora, una cascada de jerarquías que imponen lineamientos para que se decante todo en la mente de niñas, niños y jóvenes, porque así es como ellos decidieron. Qué equivocada forma de tratar de resolver la problemática, transformar la realidad, una realidad que está siendo, por supuesto, que afecta a la sociedad, que afecta a la población, que afecta a niños, niñas, y que viene a manifestarse, entre muchas otras cosas, en violencia contra maestros, maestras, contra las escuelas, porque es una sociedad en crisis. O sea, no se trata de hechos aislados, se trata de una gran realidad a la que hay que transformar. Sí, y a pesar de que el gobierno que ahora pues ejerce el poder es nuevo, es la cuarta transformación, es parte de la cuarta transformación, sigue operando de manera muy parecida, ¿no? Creo que es necesario que respecto de esta problemática, lo que está pasando en las instituciones educativas, nos llenamos, por supuesto, de noticias y trágicas, terribles, que en el CCH se asesina a un chico, que en tal escuela los chicos, las chicas agreden o traen armas, agreden a una maestra, un maestro, traen armas, ya acuchillaron a una maestra, ya golpeó una madre de familia a otro profesor. Nosotros lo hemos vivido,
nosotros lo vivimos constantemente, los que somos directivos de las escuelas, nos encontramos a veces en la encrucijada. La violencia la sancionamos y ¿qué va a pasar? O sea, no tiene ningún efecto en la sociedad. Pero justo como decías anteriormente, el profesor al que vienen a buscar los padres de familia o externos por cualquier pues, estudiantes o incluso estudiantes, pues el profesor queda en completa indefensión, ¿cierto? Sí, porque nosotros, los profesores, las profesoras, como estamos al frente de niños, niñas, estudiantes y de padres, madres de familia, como servidores públicos, estamos obligados a respetar. Si alguien viene y nos agrede, no podemos responder de la misma manera, no podemos. Estamos totalmente impedidos para defendernos ante una agresión violenta. Bien lo dice Tonatiuh, o sea, necesitamos prepararnos, formarnos para poder dar respuesta, yo diría, dar respuesta colectiva, dar respuesta Oscar, solidaria, si dar respuesta comunitaria, perdóname que te interrumpa, dar respuesta colectiva, porque en las escuelas, o sea, los profes, las profas, que se aíslan, que se individualizan, que se vuelven víctimas de la agresión, estando solos o solas, es terrible. No hay defensa. El sindicato que debiera defendernos no lo hace. No hay organismo para ello. La autoridad se vuelca, quizá justificadamente, en favor de los niños, las niñas, los padres de familia. Así debería ser. Pero se queda en la indefensión el maestro o la maestra, que no pudo defenderse porque su ética, porque su moral le obliga a no actuar drásticamente. Es una condición, digamos, particular. Los y las maestras no podríamos defendernos, no podríamos entablar una discusión grosera, no podríamos entablar mucho menos una defensa a golpes, porque nos vemos más mal. Es decir, los maestros, las maestras, estamos en una situación mucho más vulnerable porque estamos obligados a mantener una moral, una ética, una condición distinta a cualquier otro sector de la sociedad. ¿Esto a qué nos lleva? En el derecho debería haber atenuantes. Un maestro que es agredido debe tener atenuantes si es que se defiende, si es que actúa, porque no está en la misma condición que todos los sectores sociales. Hay una serie de iniciativas, de intentos de forjar leyes. En Morelos se estableció hace algunos meses una ley para defender este tipo de casos para los y las maestras. En el Estado de México, el diputado Rigoberto Vargas de Morena planteó una iniciativa a la legislatura para que no se penalice algunos delitos, o para que se penalice con cierto rigor a quienes acusan injustificadamente a maestros y maestras. Estas cosas me parece que es trascendental que se vayan discutiendo, que se vayan normando. ¿Cuál es el posicionamiento de las organizaciones, de nuestras escuelas? Lo que hacemos, régimen asambleario donde maestros y maestras discutimos, analizamos y tomamos posiciones colectivas. Si hay una agresión, si hay denuncias, si hay acusaciones infundadas,
necesitamos reconocerlo mediante el diálogo, el análisis, la observancia de la realidad concreta donde ocurren los acontecimientos, y no nos vamos con la finta y no nos vamos con la versión única de una persona, no nos vamos con aquellas verdades a medias, sino que hacemos investigación y nos dotamos de elementos con rigor de verdad. Lo sometemos a consideración, lo hablamos, lo dialogamos y tomamos decisiones para defendernos mutuamente. Ahí radica el poder autogestivo de las soluciones mediante diálogos y mediante un régimen que es colectivo. Creo que nos hemos excedido en el tiempo, Jessy. Este es un tema que a mí particularmente me apasiona y que deberíamos seguir reflexionando. Pero bueno, el tiempo se nos acaba. Pues por esta ocasión vamos a dejarlo aquí y pues vamos a continuar con una de nuestras cápsulas que nuestras compañeras nos hacen llegar. Hasta pronto, nos despedimos, nos vemos de hoy en 8. Muchas gracias. Muchas gracias. Jessica, muchas gracias. Vicky Lugo, Karen, todo el equipo Comunicadores MX. Hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Hoy el viento recita el chillido de tus dientes. 15 días en sequía. Te veo como el agua de mi sed, mientras muero por la boca como el pez que flota sobre la taza del baño. Aguamiel quemando mi carne, por donde tu huella pasea. Mejillas que arden por cada vez que mi imaginación te besa. Me gusta verte a través del tercer ojo. La ropa no existe, la intensidad no daña. Caricias que dialogan, iglesia que me castiga por pecar imaginándote, por tocar más allá, por desacomodar tu sistema nervioso, acciones que me congelan, preciso momento donde dos risas conectan. El clímax me pone a navegar tu espalda y el cielo, lugar donde quiero ir al morir, donde quiero entregar mi cuerpo. Sabor de ti corre bajo tu garganta. Pequeñas gotas que se impregnan en mis labios. De profesión me volví turista de la tinta que cubre tu manto, del gran espacio que existe en tu pecho, de visitar tu mente y murmurarte cómo me enredo entre tus venas.